quería compartir algo que me pasó hace algunos años, algo que sigo sin poder explicar. Vivo en una casa vieja que heredé de mis abuelos, en una zona un poco apartada de la ciudad. Siempre he sido escéptico, pero después de lo que viví, ya no estoy tan seguro. Una noche, hace como 3 años, el clima estaba algo extraño, con una niebla densa que cubría todo el barrio. Decidí acostarme temprano, porque el silencio en la casa siempre me ha parecido reconfortante. Pero esa noche era diferente. Había algo en el aire, una pesadez que no podía sacudir. Me desperté de golpe alrededor de las 2:30 de la mañana, sin razón aparente. La habitación estaba oscura, pero algo me llamó la atención. Un leve susurro que venía del pasillo. Era apenas audible, como si algo o alguien estuviera hablando muy bajo, casi murmurando, algo incomprensible. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada por el cansancio, así que cerré los ojos, tratando de ignorarlo. Pero el susurro no paraba. Decidí levantarme para investigar, pensando que tal vez la televisión se había encendido sola o que algún vecino había dejado la radio puesta. Al salir al pasillo, el sonido se volvió más claro, como si alguien estuviera de pie al final, hablando en voz baja. No entendía lo que decían, pero el tono era amenazante, como si estuviera dirigido hacia mí. Encendí las luces y el susurro desapareció de inmediato. Me quedé allí parado, sintiéndome ridículo por haberme asustado tanto. Recorrí la casa y no encontré nada raro, pero la sensación de ser observado no se iba. Decidí volver a la cama, convencido de que solo era mi imaginación. Al apagar las luces y volver a la cama, el susurro comenzó de nuevo, más fuerte esta vez. Era como si estuviera justo al lado de mi oído, pero no había nadie. Me quedé inmóvil, escuchando con el corazón acelerado, y entonces lo entendí. No era cualquier susurro, era el sonido de una respiración dentro de mi habitación. Me quedé congelado, incapaz de moverme o siquiera respirar. Sentía que si hacía el más mínimo movimiento, lo que fuera que estuviera allí conmigo, se daría cuenta de mi presencia. El aire en la habitación se volvió más frío, y entonces lo vi. A los pies de mi cama, una sombra. Era como una figura humana, pero no tenía rasgos, solo estaba allí, quieta, observándome. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente pude moverme, me lancé a encender la luz. En cuanto lo hice, la sombra desapareció. Desde entonces, el susurro nunca ha vuelto, pero cada noche reviso 2 veces antes de dormir. Todavía no sé si fue real o si mi mente me traicionó, pero una cosa es segura: desde esa noche no he podido estar solo en esa casa sin sentir que hay algo más esperando en la oscuridad. Hola, me llamo Alondra y desde que mi mamá falleció hace unos meses he estado viviendo sola en casa. Siempre pensé que lo peor podría ser lidiar con el vacío de su ausencia, pero últimamente lo que he experimentado me tiene al borde del colapso. Todo comenzó hace algunas semanas, cuando empecé a escuchar ruidos extraños, como si algo estuviera rascando las paredes. Pensé que eran ratas o algún animal atrapado entre los muros, pero nunca logré ver nada. Los ruidos solo aparecían en la noche, justo cuando me disponía a dormir, y por más que intentaba ignorarlos, se hacían más intensos, como si algo intentara salir. Una noche, mientras estaba en mi cuarto viendo el teléfono, escuché 3 golpes en la puerta. Eran lentos,
pausados, y venían directamente desde el otro lado de la habitación. Lo extraño es que vivo sola y nadie más tiene acceso a la casa. Me quedé completamente paralizada, sin mover un solo músculo. No me atreví a ir a ver quién estaba detrás, o mejor dicho, qué estaba detrás. Algo en mi interior me decía que no era alguien que quisiera conocer. Los siguientes días fueron tranquilos, o eso parecía. Los ruidos persistían, pero no había vuelto a suceder algo tan claro como esos golpes en la puerta. Hasta hace algunos días, me encontraba buscando unos zapatos debajo de la cama. Ya era de noche, y la luz de la lámpara de mi habitación iluminaba apenas los rincones. Fue entonces cuando, sin querer, dirigí mi vista hacia la ventana, y ahí estaban, pies, un par de pies desnudos, justo detrás de la cortina. Mi corazón se detuvo por un segundo. Sentí como un frío helado recorrió mi espalda. Me quedé ahí, agachada, observando sin poder moverme, tratando de entender lo que había estado viendo. La cortina no se movía, pero esos pies estaban inmóviles, como si alguien estuviera de pie, oculto detrás de la tela. Me armé de valor y, sin levantarme, intenté mirar mejor, pero antes de poder hacer cualquier cosa, escuché el mismo sonido, 3 golpes. Esta vez no venía de la puerta, venía de la ventana, del mismo lugar donde estaban esos pies. Los golpes eran sordos, casi como si alguien estuviera tocando el vidrio, con los nudillos suavemente, esperando una respuesta. Mi cuerpo se llenó de pánico. No me atreví a acercarme. No quería correr la cortina. Lo único que pude hacer fue levantarme lentamente y salir corriendo de la habitación, sin mirar atrás. Pasé el resto de la noche en el sofá de la sala, con todas las luces encendidas. A la mañana siguiente, traté de convencerme de lo que vi. Había sido una alucinación, producto del cansancio y del estrés, pero en lo profundo sabía que algo estaba terriblemente mal en esa casa. Anoche, sin embargo, fue peor. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana, sudando frío. No fue por el ruido esta vez, sino por una sensación abrumadora de que no estaba sola en la habitación. Abrí los ojos lentamente y al hacerlo, vi la silueta de una figura a los pies de la cama, exactamente donde había visto los pies días atrás. Era como una sombra alta, completamente inmóvil, pero la atmósfera de la habitación era tan pesada que apenas podía respirar. No pude gritar, no pude moverme. Solo observé cómo esa figura oscura estaba allí, mirándome, o al menos eso sentía, porque no podía distinguir ningún rostro. Lo único que pude hacer fue cubrirme con las sábanas, como una niña pequeña, esperando que todo desapareciera, pero no fue así. El último sonido que escuché antes de desmayarme fue el mismo de siempre, 3 golpes. Esta mañana, cuando desperté, encontré algo que me heló la sangre. En la ventana de mi habitación, alguien o algo había dejado marcada 3 huellas pequeñas, como si hubieran estado presionando el vidrio desde dentro. Hola, mi nombre es Daniel. Llevo días intentando escribirte, porque no puedo sacarme esto de la cabeza. Todo comenzó hace 2 semanas, cuando, después de trabajar hasta tarde, decidí dar una vuelta por el parque que queda cerca de mi casa. Era una noche tranquila, algo fría, pero perfecta para despejar la mente. No había nadie más, solo el sonido de las hojas moviéndose por el viento, hasta que escuché algo.
Era un canto suave, casi imperceptible al principio, pero luego más claro, resonando entre los árboles. Sonaba como una melodía que conocía, pero no podía recordar de dónde. Me pareció raro, porque el parque estaba desierto. Pensé que alguien más debía estar cerca, pero no había nadie. Decidí seguir el sonido. Cada paso que daba hacia el origen de la melodía me hacía sentir más inquieto, como si algo no estuviera bien. El canto era hipnótico, pero a la vez me daba una sensación de angustia, como si estuviera escuchando algo que no debería oír. Llegué a una zona del parque que siempre había evitado, un área donde los árboles eran más frondosos y las farolas apenas iluminaban, y allí estaba. Apenas lo vi al principio, pero a la sombra de un árbol enorme distinguí una figura. Estaba de pie, mirando hacia mí, pero era demasiado alta para ser una persona. La luz débil no me dejaba ver detalles, solo su silueta, y entonces me di cuenta de que era ahí donde provenía el canto. Sentí una opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado de golpe. La figura no se movía, pero el canto seguía, más fuerte, más nítido, y luego se detuvo. Todo quedó en silencio. Me quedé paralizado, esperando algún movimiento, algún indicio de lo que estaba viendo. Y entonces habló, o al menos eso pensé, porque su boca no se movía, pero escuché una voz en mi cabeza que decía: no debiste seguirme. El miedo me golpeó con una fuerza que nunca antes había sentido. Retrocedí, casi tropezando con mis propios pies, mientras la figura comenzaba a avanzar lentamente hacia mí, pero no caminaba. Era como si se deslizara sobre el suelo, sin hacer ruido, como una sombra más entre los árboles. No podía moverme. El pánico me tenía congelado. De pronto, las luces del parque empezaron a parpadear y el canto volvió, pero esta vez era diferente. No era suave ni hipnótico, era un lamento, un grito ahogado que me taladraba los oídos. El ser se acercaba cada vez más y en un último esfuerzo logré correr. No sé cómo llegué a mi casa esa noche. Cerré la puerta con seguro, apagué las luces y me quedé acurrucado en la cama hasta que salió el sol. Creí que había terminado, que todo había sido un mal sueño o una alucinación por el cansancio, pero desde entonces, cada noche escucho el mismo canto, esa melodía inquietante, siempre al borde de mi conciencia, justo cuando estoy a punto de dormir, y sé que, tarde o temprano, volverá a encontrarme. Me llamo Jorge y quiero contarles algo que me pasó hace algunos años, cuando me mudé a un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Al principio, todo parecía normal. El lugar era un poco viejo, pero esa era parte de su encanto. Me dijeron que había estado desocupado por mucho tiempo, pero la renta era buena. Decidí tomarlo. Los primeros días todo estuvo bien. Me acostumbré al sonido del tráfico y a las voces que subían desde la calle. Pero esa noche, mientras estaba en la cocina preparando algo de cenar, escuché lo que parecían ser pasos en el pasillo. Lo primero que pensé fue que se trataba de algún vecino, pero esos pasos se oían dentro de mi departamento, justo detrás de mí. Me quedé quieto por un momento, tratando de escuchar mejor, pero no se volvió a escuchar nada más. Lo dejé pasar, aunque algo en mí no podía sacudirse la sensación de que no estaba solo. Una semana después,
Empecé a notar cosas extrañas. La luz del pasillo parpadeaba sin razón aparente, y aunque la arreglé varias veces, seguía fallando. A veces, cuando llegaba del trabajo, encontraba las puertas de los armarios abiertas, aunque estaba seguro de haberlas cerrado antes de irme. Pero lo más inquietante fue cuando una noche, al regresar a casa, vi que había una silla del comedor movida hacia el centro de la sala. Sabía que no la había dejado ahí. Decidí ignorarlo. Me convencí de que estaba cansado o distraído. Sin embargo, una noche lo que pasó me hizo entender que no era mi imaginación. Estaba acostado, ya listo para dormir, cuando sentí que la cama se hundía, como si alguien se hubiera sentado a los pies. Abrí los ojos inmediato, pero no había nadie. El cuarto estaba completamente oscuro, pero la sensación de que alguien estaba ahí dentro era tan fuerte que mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía moverme. El miedo me tenía paralizado. Fue entonces cuando escuché una voz. Era un susurro apenas audible, pero lo suficientemente claro para entenderlo, que dijo: "No te vayas". Me levanté de un salto y encendí la luz, pero, como era de esperar, no había nadie en la habitación. Ese fue el momento en el que supe que había algo más en ese departamento, o algo que no quería que me fuera. El siguiente día, decidí hablar con el casero. Le pregunté si había pasado algo en el departamento antes de que yo me mudara. Al principio, trató de evadir la pregunta, pero después de insistir, me contó que el último inquilino, un hombre mayor, había muerto ahí solo, sin que nadie lo notara por semanas. Lo encontraron sentado en una de las sillas del comedor, justo en el centro de la sala. Después de eso, no pude seguir viviendo allí. Me mudé lo más rápido que pude, pero cada vez que pienso en esa experiencia, me pregunto si realmente me fui, o si de alguna manera él sigue conmigo. Gracias por escuchar estos relatos. Si te gustaron, dale like y suscríbete para más. Estaré subiendo 4 videos a la semana: martes, jueves, viernes y sábados. No te pierdas los próximos videos. Si quieres que tus relatos o historias aparezcan en el canal, mándalos a nuestro correo de relatos, relatoselarcanista@gmail.com. Deja que tu creatividad de horror nos sorprenda o tus vivencias nos impacten. Nos vemos en una próxima historia o relatos.